¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas encuentran esperanza incluso en los peores momentos, mientras otras viven atrapadas en pensamientos negativos? Quizá crees que pensar en positivo es un talento con el que algunas personas nacen, pero esa creencia te está limitando desde hoy. La mayoría intenta cambiar su vida con frases motivacionales, pero abandona ese optimismo apenas aparece el primer problema importante. El verdadero pensamiento positivo no consiste en ignorar las dificultades, sino en aprender a responder con calma y claridad ante cualquier situación. Marco Aurelio escribió que nuestra vida es el reflejo de nuestros pensamientos, una enseñanza que sigue transformando millones de vidas actualmente. Los estoicos nunca prometieron una vida sin problemas, enseñaron cómo fortalecer la mente para que ningún obstáculo pudiera destruir la paz interior. En este video descubrirás principios prácticos para entrenar tu mente, cambiar tu perspectiva y construir un optimismo sólido basado en el estoicismo. Antes de comenzar, si este contenido te aporta valor, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda, quien domina su mente, domina su destino. Comenzamos. La mayoría de las personas no vive una realidad negativa, vive una realidad filtrada por pensamientos negativos que repite todos los días sin cuestionarlos. Imagina a dos personas enfrentando exactamente el mismo problema. Una se rinde de inmediato, la otra descubre una oportunidad para crecer y fortalecerse. La diferencia no está en lo que ocurrió. La diferencia está en la historia que cada una decide contarse sobre ese acontecimiento. Es como mirar el mundo a través de unos lentes oscuros. Todo parece más difícil, más injusto y mucho más amenazante de lo que realmente es. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos acerca de ellos y su significado. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo, detente un instante y pregúntate, ¿esto es un hecho o solo una interpretación de mi mente? Ese simple hábito comienza a romper las cadenas del pesimismo y abre la puerta a una forma completamente nueva de pensar. Pero reconocer tus pensamientos es solo el primer paso. Ahora descubrirás por qué muchas personas fortalecen su negatividad sin siquiera darse cuenta. Muchas personas creen que pensar en positivo significa eliminar cualquier pensamiento negativo. Esa batalla, en realidad, solo termina agotando la mente. Cuanto más intentas no pensar en algo, más fuerza parece cobrar. Es como intentar hundir una pelota bajo el agua constantemente. La mente no necesita que luches contra cada pensamiento. Necesita que aprendas a observarlos sin convertirlos en verdades absolutas. Imagina que cada pensamiento es una nube atravesando el cielo. Algunas son oscuras, pero ninguna permanece allí para siempre. Séneca recordaba que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. La mente suele exagerar los peligros. Cuando aparezca una idea negativa, respira profundamente y pregúntate, ¿tengo pruebas de que esto es cierto o solo estoy anticipando lo peor? Ese pequeño cambio te devuelve el control y evita que una simple preocupación se convierta en un enemigo permanente. Y cuando logres observar tus pensamientos con serenidad, descubrirás el hábito que realmente transforma una mente pesimista en una resiliente. La mayoría espera que ocurran cosas buenas para sentirse agradecida. Los estoicos enseñaban exactamente lo contrario. Primero cambia tu mirada sobre la vida. Cuando entrenas la gratitud, tu cerebro deja de buscar únicamente problemas y comienza a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Imagina caminar por un jardín mirando solo las malas hierbas. Ignorarías por completo las flores que también crecen alrededor de ti. Pensar en positivo no significa negar las dificultades. Significa elegir conscientemente, no permitir que ellas oculten todo lo bueno que aún permanece. Marco Aurelio escribía que cada nuevo amanecer era un regalo para actuar con virtud, aprender y aprovechar el tiempo con sabiduría.
Cada noche, dedica unos minutos a escribir 3 cosas por las que puedas sentirte verdaderamente agradecido, incluso durante los días más difíciles. Con el paso del tiempo, descubrirás que tu mente comienza a enfocarse menos en lo que falta y más en todo lo que ya tienes. Pero existe un enemigo silencioso que puede destruir este progreso si no aprendes a reconocerlo desde el momento en que aparece. Gran parte del sufrimiento no proviene de lo que sucede hoy, sino de todo lo que imaginamos que podría ocurrir mañana. La mente crea escenarios catastróficos una y otra vez, aunque la mayoría de ellos jamás llega a convertirse en realidad. Es como cargar una mochila llena de piedras antes de iniciar el camino. Te agotas por un peso que todavía no existe. El pensamiento positivo nace cuando aprendes a concentrarte en el presente, el único lugar donde realmente puedes tomar decisiones y actuar. Séneca advertía que muchas personas sufren más en su imaginación que en la realidad, desperdiciando una energía que nunca recuperarán. Cada vez que el miedo aparezca, pregúntate, ¿este problema está ocurriendo ahora mismo o solo vive dentro de mis pensamientos? Al centrarte en el presente, recuperas la claridad, disminuye la ansiedad y descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Pero aún queda una lección decisiva: aprender a convertir cada obstáculo en una oportunidad para crecer y fortalecer tu carácter. La mayoría ve los problemas como castigos. Los estoicos aprendieron a verlos como oportunidades para desarrollar un carácter más fuerte y resistente. Cada dificultad trae una lección escondida. La diferencia está en si decides lamentarte o aprovecharla para crecer y avanzar con sabiduría. Imagina el hierro dentro del fuego, solo soportando altas temperaturas. Puede transformarse en una espada fuerte y verdaderamente resistente. Lo mismo ocurre con tu mente. Sin desafíos, jamás descubrirás la fortaleza, la paciencia y la resiliencia que ya existen dentro de ti. Marco Aurelio recordaba que el obstáculo no bloquea el camino. El obstáculo es precisamente el camino hacia una mejor versión de nosotros. La próxima vez que enfrentes un problema, pregúntate, ¿qué habilidad, virtud o enseñanza puedo desarrollar gracias a esta experiencia? Cuando cambias esa perspectiva, los obstáculos dejan de ser enemigos y comienzan a convertirse en los mejores maestros de tu vida. Pero todavía existe un hábito silencioso que puede destruir toda esta fortaleza si permites que tome el control de tu mente. No importa cuánto fortalezcas tu mente, si cada día la alimentas con miedo, quejas y pensamientos que debilitan tu confianza. Las personas que te rodean, el contenido que consumes y las conversaciones que mantienes influyen más de lo que imaginas. Es como intentar llenar un recipiente con agua limpia mientras alguien vierte barro sin detenerse. El resultado siempre será confusión. El pensamiento positivo necesita un entorno que lo fortalezca, no un ambiente que alimente constantemente el pesimismo y la desesperanza. Epicteto aconsejaba elegir con sabiduría las compañías, porque tarde o temprano terminamos pareciéndonos a aquello que admiramos y escuchamos. Pregúntate hoy mismo, ¿las personas y el contenido que consumo fortalecen mi mente o alimentan mis miedos y mis dudas? Cuando proteges tu entorno, también proteges tus pensamientos, y esa decisión transforma poco a poco la calidad de toda tu vida. Pero aún falta comprender el principio más poderoso del estoicismo para mantener una mentalidad positiva incluso en los momentos más difíciles. Muchas personas desperdician su energía intentando cambiar aquello que está completamente fuera de su alcance, aumentando su frustración cada día. El clima, las opiniones ajenas y los errores del pasado seguirán existiendo, sin importar cuánto tiempo dediques a preocuparte por ellos. Es como intentar detener las olas del mar con las manos. Cuanto más luchas contra ellas, más agotado terminas sintiéndote.
El verdadero pensamiento positivo nace cuando aceptas la realidad y concentras tu esfuerzo únicamente en aquello que sí puedes controlar. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando distingues entre lo que depende de ti y aquello que nunca dependerá de ti. Pregúntate siempre, ¿esto está bajo mi control o solo estoy desperdiciando mi paz intentando cambiar lo imposible? Cuando diriges tu energía hacia tus acciones, tus decisiones y tu actitud, recuperas una tranquilidad que nadie puede arrebatarte. Y hay una última enseñanza que reúne todas las anteriores y puede transformar por completo la forma en que vivirás cada día. Pensar en positivo no es un destino al que llegas una vez. Es una decisión que debes tomar cada nuevo amanecer. Habrá días en los que todo parezca salir mal. Justamente en esos momentos es cuando tu verdadera fortaleza será puesta a prueba. Es como cuidar un jardín. Si dejas de arrancar las malas hierbas, poco a poco terminarán cubriendo todas las flores. La mente funciona de la misma manera. Cada pensamiento que alimentas fortalece una parte de tu carácter y debilita a otra. Marco Aurelio recordaba que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos y de las decisiones que tomas. Cada mañana elige una intención clara, responder con calma, actuar con disciplina y buscar oportunidades incluso en medio de las dificultades. Con el tiempo, descubrirás que el pensamiento positivo no cambia el mundo que te rodea, pero transforma completamente la manera en que lo enfrentas. Y ahora es momento de reunir todas estas enseñanzas para comprender cómo pueden convertirse en una nueva forma de vivir cada día. Pensar en positivo no significa vivir sin problemas, significa desarrollar una mente capaz de enfrentarlos con serenidad, valentía y sabiduría todos los días. Hoy aprendiste que tus pensamientos moldean tu realidad, que cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad y que la paz comienza dentro de ti. Como un faro que permanece firme durante la tormenta, una mente entrenada no evita las olas, pero jamás pierde su dirección. Los estoicos entendieron que la felicidad no depende de las circunstancias, sino del carácter que construyes frente a cada desafío de la vida. A partir de hoy, cada pensamiento será una elección. Tú decides si alimentar el miedo o fortalecer la calma que ya existe dentro de ti. Si este video te ayudó a ver la vida desde una nueva perspectiva, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este camino de crecimiento. Déjame en los comentarios cuál de estas lecciones vas a empezar a aplicar desde hoy y por qué. Recuerda siempre, quien conquista su mente conquista su vida. Nos vemos en el próximo video.